Ahora sí. Se les decía que el trabajo de esta semana, en la materia que vamos a ver esta semana, específicamente, es la continuación directa del trabajo que hicimos la semana pasada. En el sentido que la semana pasada habíamos estado trabajando con potencias de base entera y exponente entero, ¿ya? Pero en este caso vamos a evolucionar a trabajar con potencias de base racional, dígase fracciones específicamente, ¿ya? Es el racional más característico, ¿cierto? Cuando uno habla de racionales, lo suele entender o lo suele asociar. No hay problema, Constanza. Ya igual va a estar aquí respaldando la asistencia de vez en cuando. Así que no se preocupe. Ya, no hay problema. Pero les decía que, que cuando trabajamos con potencias de base racional me refiero a que generalmente entendemos las fracciones como el racional más característico, ¿cierto? Cuando uno habla de un número racional, generalmente lo asocia a fracciones, ¿ya? Y aquí es lo que vamos a hacer específicamente. Todas las propiedades que hemos visto anteriormente para las potencias de base entera y exponente entero también, las vamos a aplicar ahora para las potencias de base racional y exponente entero. Ya son las mismas, no cambia nada. Son que para cada una voy a ir haciendo algunas aclaraciones, aquí en la parte de abajo, que voy a ir borrando si es que hace falta. ¿Ya? Entonces dice, como gran título, potencias de base racional, Q, y exponente entero. Es decir, vamos a trabajar con algo de este estilo. Un Q cualquiera, insisto, las fracciones son nuestros racionales tipo, los más característicos. Pero recuerden que también los números enteros son racionales. O sea, perfectamente, yo podría poner aquí como base racional, podría poner, no sé, -4, que es un entero. Recordemos que los enteros también son racionales, ¿cierto? No hay que dejarlos afuera. E incluso también los nodos naturales. ¿Ya? O sea, solamente pongo aquí las fracciones como ejemplo, pero hay que recordar que básicamente podemos poner ahora en la base cualquier número de los que hemos trabajado anteriormente. Hasta la básica. Bien. Entonces, las propiedades a implementar con este tipo de potencias son las mismas que para las potencias de base y exponente entero. Son exactamente las mismas. De hecho, aquí, las que puse recién, están en el mismo orden, con los mismos números, que cuando vimos las propiedades de exponente que cuando vimos las propiedades de potencias de exponente y base entera. Ya son exactamente las mismas en el mismo orden. Entonces, solamente vamos a hacer la pequeña aclaración que cada vez que trabajemos con ahora potencias de base fraccionaria, como este estilo que está aquí, no es más que la aplicación de una propiedad que ya hemos visto antes. Si mal no recuerdan, fíjense bien. Tengo división de dos números elevados a un solo exponente. Eso es lo mismo a que si hubiéramos hecho aquí, aquí sale la aclaración. ¿Qué tal si no hubiéramos encontrado con esto? A elevado a n, número entero, dividido en b elevado a n. Si se dan cuenta, tengo división de dos potencias con igual exponente, distinta base. Si eso ocurre, recordemos que lo que uno hacía era tomar las bases y las dividía. Me queda a dividido en b y todo eso elevado al exponente que se mantiene porque es lo que se repite. Y esta expresión la puedo reescribir como a sobre b, todo eso elevado a n, que es lo que tenemos acá. Así que si se dan cuenta, esta expresión no es más que tomar a, lo elevo a n, y lo divido con b elevado a n, que también es lo que está aquí. A elevado a n dividido o sobre b elevado a n. ¿Bien? Así que todas estas propiedades que están acá podríamos entenderlas como las propiedades que ya hemos visto antes, pero aplicadas a esta mini propiedad. Es como una propiedad dentro de otra. Así que no es tan distinto el verlo así. ¿Ya? Vamos entonces ahora a entender cada una de estas propiedades o a reentenderlas ahora, pero con bases racionales. Bien, primera propiedad. Dice, si tenemos una potencia de cualquier base, pero con exponente 1, la gracia es que el resultado es la misma base, ¿cierto? No cambia nada.
Aquí, por ejemplo, tenemos aquí a partido en b elevado a 1. Esto se mantiene como a partido en b. No cambia absolutamente nada. ¿Bien? En este caso yo me salté los ejemplos porque, ya lo he dicho ya varias veces, esto es lo mismo que vimos cuando trabajamos con potencias de base y exponente entero. Son exactamente lo mismo, así que no hacía falta trabajar tanto con ejemplos. Solamente la vamos a ocupar ya para los ejercicios. Ahora, si hay dudas con algún... A ver, este pelo. Si hay dudas con alguna de estas propiedades, me avisan y hago un mini ejemplo. ¿Ya? Creo que con esta no creo que haya dudas, porque esto es lo mismo que decir a elevado a 1, que es a, b elevado a 1, b elevado a 1, que es b. ¿Ya? Lo mismo aquí. Siguiente propiedad. Anteriormente habíamos visto que la multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente resultaba en una potencia donde se mantenía la base, era exactamente la misma, y los exponentes se suman. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí la base es igual, a partido en b elevado a n por a partido en b elevado a m. Las bases son las mismas, lo que cambia son los exponentes, y como es una multiplicación, se traduce en que los exponentes se suman. Yo creo que hasta ahí no debiese haber mayor duda o complicación. ¿Okay? Continúo. Vamos ahora con la propiedad de multiplicaciones de potencias, pero con igual exponente y distinta base. ¿Ya? Cuando eso ocurría, teníamos que siempre lo que se repite, se lo he dicho de esa manera, en las potencias lo que se repite es lo que se mantiene. En este caso, se repite el exponente, mantengo el exponente. Y lo que se hacía con las bases era multiplicarlas entre sí. Y aquí dejo la multiplicación expresada, ¿ya? Porque hacer una multiplicación de fracciones en este ejemplo, o al menos como está planteada esta propiedad, uno podría haber dicho, bueno, como es multiplicación de fracciones, digo que esto es a por c dividido en b por d. Pero prefiero destacar que se multiplican las bases. Ya lo que queda adentro, eso, dependiendo de cada ejercicio, se resolverá según corresponda. Porque, insisto, no siempre nuestras bases van a ser fracciones. Podría ser decimales. Y eventualmente podríamos multiplicar decimales. No hace falta que siempre lo transformemos a fracción. Depende del tipo de decimal. Bien, entonces, recalcando aquí, mantenemos el exponente, que es el mismo, y las bases se multiplican entre sí. Bien, estas dos propiedades que vimos recién son las mismas, análogas, por decirlo así, con la división. Propiedad 4, tengo división de potencias de igual base de distinto exponente. Se mantiene nuevamente lo que está repetido, en este caso el a partido b es lo que está repetido, y los exponentes que son distintos, en este caso, al ser una división, se restan entre sí. Por eso nos queda a sobre b elevado a n menos m. Se restan entre sí los exponentes. Por último, en esta serie de propiedades que involucran multiplicación y división, si tengo división de potencias, donde el exponente es el mismo y la base cambia, mantenemos el exponente. Acá tenemos que n, ambas están elevadas a n, me queda todo también elevado a n. Pero las bases, en este caso, que son distintas, que se están dividiendo, se mantiene esa expresión. Se dividen las bases y mantengo el exponente. Que no es más que esto mismo, pero aquí aplicado a fracciones y aquí aplicado a números enteros. Digo enteros porque tengo división de enteros, que nos da una fracción. Aquí tengo división de fracciones, ¿ya? Que también nos daría otra fracción. Disculpe si como entre medio, es que antes no alcancé a decir. Si ustedes comen en clase, yo también. Bien, sigo. Espero que Camilo también vuelva. Se desconectó recién. Pero bueno, continúo. Propiedad 6. Propiedad 6. Al igual que antes, si no importa porque yo tengo una taza con cereal al lado. Me imagino, yo tengo aquí. Yo siempre como pancito, pero tengo aquí mi café con leche. Y hoy día quise ser más sano. Tengo frutita con yogur y avena. Vamos a ver cuánto me dura. Probablemente mañana voy a volver a comer pancito. Ya lo extraño. Bueno,
Como les decía, cuando vimos las propiedades de potencias para base y exponente entero, trabajamos con que si algo se elevaba a cero, siempre y cuando la base no fuese cero, el resultado era siempre 1, ¿cierto? Y aquí es lo mismo, ¿ya? Es exactamente la misma idea. Si tenemos una potencia con base cualquiera que no sea cero, de ahí viene esta aclaración que ni A ni B pueden ser cero. Si A es cero, hace que todo esto sea cero, ¿cierto? Porque cero dividido cualquier cosa me da cero. Y si esto es cero, explota, ¿cierto? Porque la división por cero, noche puede, caca, 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 noche puede, ¿ya? Así que nos queda que nada de esto puede ser cero. Solamente eso es lo que aclara aquí, que ni A ni B pueden ser cero, ¿ya? Entonces, potencia de exponente cero con que nada de esto sea cero, siempre nos va a dar 1. Al igual que esto si esto fuera una potencia de base entera, ¿ya? La única aclaración. Dice Juan, profe, el Camilo se le apagó el computador. Ah. Bueno, que lo vuelva a encender, usualmente funciona así, que lo vuelva a encender y ojalá se pueda reintegrar, ¿ya? Igual estoy de vez en cuando actualizando la asistencia, pero siempre me quedo al final con la lista que tenga más gente, ¿ya? Pues si estuviera yendo uno por uno, estaría esta mañana viendo la asistencia, que a veces me demoro mucho, ¿ya? Profe, eso a mí me lo enseñaron que en vez de que sea un entero, el cero se hacía 1. Gracias, Juan. Ahí está cargando de nuevo. A ver, vamos a ver la duda de Valentina. Profe, eso a mí me lo enseñaron, que en vez de que sea un entero, el cero se hacía 1. El cero se hacía 1. No entendí muy bien lo que me decías, vale. Pero a ver, voy a tratar de traducirlo aquí. A ver si lo logro. El exponente. Exponente 1. No, mira, vale. Aquí el exponente 1 es este. ¿Ya? Mira, creo que va un poco a esta idea. Si tú tenías una potencia cualquiera, o sea, una expresión cualquiera, y te falta el exponente, esto lo vamos a hacer más de una vez en clase, y te falta poner el exponente de esto no es 0, sino que es 1. ¿Por qué? ¿Qué exponente le puedo poner a esta expresión para que al transformarla en potencia no deje de ser ese valor? ¿Ya? Si yo esto lo elevo a 1, sigue siendo la misma expresión que tenía antes, ¿cierto? De hecho, es la propia que tengo ahí. Pero, si lo elevo a 0, esto ya no es lo mismo, sino que esto desaparece y se hace todo 1. Por lo tanto, es lo que hemos dicho más de una vez en clase, cada vez que tenga un número cualquiera, una expresión cualquiera, y la quiero convertir en una potencia, pero no quiero cambiar su valor, la elevo a 1. Quiero que esté aquí. Entonces, si yo tengo esta expresión cualquiera y la quiero escribir como una potencia, ¡paf! Le pongo el elevado a 1 y ya. Quedó como potencia. Es como cuando teníamos esto. Un ejemplo. Suma de números, pero uno de ellos es una fracción, ¿cierto? Lo que hacíamos nosotros era ponerle abajo un partido en 1. Que para nosotros ya era como obvio. A esta altura ya es muy, muy clásico de hacer. Es lo mismo para las potencias. Aquí no pongo un partido cero. Perdón, estoy con la boca llena. Eso no se hace. No se hace. Niños, no lo hagan en casa. Aquí te pongo eso. Un partido cero. Mal. ¿Cierto? Todo mal. Pero siempre se pone un partido en 1. Dividido en 1. Igual con las potencias. ¿Ya? El exponente debe ser 1 si es que quiero transformar algo que no era potencia en algo que sí lo es. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que plantea esta propiedad. Si tengo algo que se eleva a 0, se convierte siempre en 1. ¿Bien? Lo sé, pero lo que decía que lo que no se hace es hablar con la boca llena. Especialmente si estás grabando un video. Pero bueno, ya. El hambre es más fuerte. Porque de verdad se. Propiedad 7. Comparando entonces con lo que vimos anteriormente, las propiedades de potencia, de base y exponente entero, tenemos que cuando uno tenía una potencia de una potencia, la base era la misma, pero los exponentes se multiplicaban entre sí. Aquí es exactamente lo mismo.
potencia y una potencia. Fíjense que en este caso hay más de un paréntesis. Y no sé si alguien se había preguntado hasta ahora por qué todo esto tiene paréntesis. Es como el profe se aburrió de poner paréntesis. Por lo siguiente, de aquí puse la aclaración. No es lo mismo escribir la potencia con la base encerrada en paréntesis que la potencia con la base sin paréntesis. ¿Por qué? Si encierro esto en paréntesis, estoy aplicando esta definición. Digo que el n, el exponente, eleva tanto al numerador como al denominador, trabajando con toda la fracción. ¿Ya? En cambio, si lo pongo sin paréntesis, el n, el exponente, solamente está actuando sobre el numerador, dejando solito el denominador, no lo eleva. Entonces, esto no es lo mismo porque me queda así. La potencia completa, elevando tanto al numerador como al denominador, que es distinto a que solamente eleve al numerador. Por eso, toda potencia de base fraccionaria debe estar encerrada en paréntesis la base. Por ende, tengo la base encerrada en paréntesis elevado a n, y todo esto, toda la potencia, elevada a la vez a m. Por eso tiene un doble paréntesis, ¿ya? Que antes no estaba así, cuando vimos esta misma propiedad, pero para los enteros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se mantiene la base, el a partido en b, en su paréntesis correspondiente, pero los exponentes entre sí se multiplican. Bien, eso es lo mismo. No cambia nada ahí. Y por último, esta es la que puede dar un poquito más de duda, quizás, espero que no. Si tenemos una fracción en este caso, elevada a algo negativo, se transforma esa potencia en la base, mejor dicho, se transforma en el inverso multiplicativo. Esto venía de la propiedad que vimos antes. A elevado a menos b era lo mismo. Aquí vamos a cambiar un poquito. A elevado a menos n era lo mismo que 1 partido en a elevado a n. Cuando lo vimos esto, lo trabajé con elevado a b, pero estoy cambiando ahora el tema. N y m. Mira ahí sí. N y m, más que sea una letra específica, es el exponente. Hasta antes de esto, yo trabajaba, y quizás fue un error, trabajaba con que el exponente siempre era b, ¿cierto? O a lo más c. Lo que hice ahora, como estamos trabajando con fracciones y necesito que cada base tenga dos letras, el numerador y el denominador, es común que yo trabaje con A, B, C, D como bases, como las letras que uno usa para simbolizar las bases de las potencias. Y N y M y otras letras, N, M, no me sé la abecedario, O, P, Q, cosas así, suelen ser los exponentes, ¿ya? Hasta antes de esta clase había trabajado con que B, C lo usé de exponente, porque siempre la base era A, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso. El punto es que ahora solamente la A nos queda corta. Tengo que usar más letras en las bases. Así que cambié el uso, la simbología, por decirlo así, a trabajar con A, B y C y D como las bases, como las letras que estoy usando para las bases, y N y M como los exponentes. Lo que antes era, cuando trabajamos con potencias de base entera, lo que antes yo usaba las B como exponentes, aquí la N y la M tomaron el rol de exponentes. Eso es todo. Siguen siendo los exponentes, pero cambié la letra. ¿Ya? ¿Te queda más claro así, sí? Son las mismas propiedades de antes, las mismas. Lo único que cambió es la letra que usé para los exponentes o para las bases. ¿Y sí? ¿Queda más claro o todavía no del todo? Más que nada usé, insisto, N y M. Ahí quedó más claro, perfecto. ¿Ya? Pasa que si hubiéramos puesto, por ejemplo, A partido de N, hubiera quedado como raro. A partido de N elevado a B, mucha mezcla de letras como en distinto orden. ¿Ya? Entonces, las primeras letras del abecedario para las bases y del mitad para adelante como potencias, o sea, como los exponentes. Entonces, decía, estamos trabajando en esta parte. ¿Ya? Esta propiedad fue la que vimos la semana pasada, donde anteriormente yo lo he puesto así. ¿Ya? Porque, insisto, la B la estamos usando como exponente. La estábamos usando como exponente.
Pero ahora, como lo vamos a usar como base, no uso la b como exponente, sino que usamos n. ¿Ya? Además, ¿por qué n? Porque más adelante, de hecho ya en segundo medio, n puede tomar cualquier valor. Entonces uno habla de enésimo, porque puede ser cualquier valor simbolizado por una n. De hecho, no sé si ya se usa mucho, pero no sé, ¿cuánto queda para llegar a la casa? Queda n. Esa n, cuando tú, en las expresiones que uno dice, no sé si yo aún lo hago, aún lo uso, viene de la matemática, aunque suene raro. Así como queda n, te quiero n, me hiciste n daño. Todas esas n's se refiere a que puede ser un número grande. Puede ser cualquier número que no está definido y que puede ser de lo más pequeño a lo más grande. Puede ser infinito incluso. ¿Ya? De ahí viene ese tema de n, de usarlo en el lenguaje. Pero, en fin, ya estoy divagando mucho. Esta era la propiedad inicial. Fíjense bien. ¿Este 1 de dónde viene? Viene específicamente de que esta A la puedo también dividir por 1, ¿cierto? Y no cambia nada. Si lo divido por 1, lo dijimos recién, no cambiaba absolutamente nada. Se mueve porque estoy poniendo la mano aquí en la mesa, por si acaso, no es que esté temblando. Ya. Entonces, si este menos n eleva a la a o eleva a todo esto, es lo mismo. Por ende, lo que estoy haciendo es reescribir esta propiedad que ya habíamos visto antes, cómo vamos a llegar a esto. Lo que escribí aquí ahora es exactamente lo mismo también, no cambia. Porque a partido de 1 es lo mismo que 1 partido en a al inverso. ¿Ya? Fíjense bien. Si digo 1 elevado a n, eso sigue siendo 1. 1 elevado a cualquier cosa nos da 1. Es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 n veces. Y a elevado a n es a elevado a n que tenemos escrito antes. ¿Qué tal si cambio estos unos por la letra p? Y nos quedamos con la propiedad que estaba aquí. ¿Ya? Básicamente, la propiedad nos dice que si tengo una potencia elevada a un exponente negativo, eso es igual a elevar el inverso multiplicativo. En este caso, al ser una fracción, se da vuelta la fracción, ¿cierto? Será a partido b, ahora es b partido a, y el exponente cambia de ser negativo a ser positivo. Eso es lo que plantea nuestra propiedad. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos una fracción elevada a un número negativo, lo que nos va a pasar es que la fracción va a invertirse y el exponente ahora va a ser positivo, elevando a toda la fracción. ¿Dudas con eso? ¿Hacemos un ejemplo de este por lo menos para que no haya dudas? Por si acaso. Se refiere a lo siguiente. A modo de ejemplo, a ver. Ejemplo. Si tenemos 5 cuartos elevado a menos 3, esto es lo mismo que la fracción invertida, es decir, 4 quintos, y ahora todo eso elevado a 3. Eso es todo. Ese es el gran cambio que hace esa propiedad. No sé si con eso queda un poco más claro. ¿Sí? Asumamos que sí. Bien, chicos, chicas, esas son las propiedades de las potencias de base perfecta, ¿cierto? De base racional y exponente enter. Así que, vistas todas estas, podemos ir a trabajar con algunos ejercicios. Y la idea es que apliquemos estas propiedades a los ejercicios que vamos a trabajar acá. Por si acaso, chimuelos y chimuelas, vamos a trabajar con la segunda parte de la guía que nunca les mandé. Esta guía, que nunca les mandé, perdón, que me apoyé de nuevo en la mesa, no es más que 2 páginas del libro, del cuaderno de ejercicios. Ya se las voy a proyectar ahora. Un segundito. Ahí está. Entonces, si van a su cuaderno de ejercicios, ahí está,
Y vamos específicamente a la página, si esto empieza a funcionar sería ideal. Página 17, ya por si acaso, lo que vimos la semana pasada corresponde a la página 16. ¿Ya? Ahora vamos a la 17. Dice potencias de base racional y exponente entero. ¿Ya? Vamos a trabajar con este ejercicio. Vamos a comparar y completar según corresponda con el signo menor, mayor o igual. Entonces, vamos con el primero. Aquí tengo los tres primeros. Vamos a ir resolviendo, diciendo cuál corresponde. Esto lo escribo un poco mejor. Más separado, no pueden estar tan igual. Tan pegadito. Recordemos el distanciamiento social, ¿cierto? 1,5 elevado a 0. Bien, vamos para allá. Me devuelvo aquí al Meet. Aquí asumo, estoy grabando. ¿Se ve bien? ¿Se ve derecho? ¿O se ve invertido? Creo que se ve bien. ¿Qué cosa? La pista. Sí, se ve bien. O yo la Ya. veo bien. ¿Se acuerdan cuando antes yo presentaba la pizarra en la cámara, se ve todo invertido? Ya, ahora con esta combinación de cámaras se ve mejor. Ujú. Bien, sigo comiendo. Chancho. Ya. Entonces, tenemos en este caso que comparar en cada una de estas preguntas de un ejercicio dos racionales, dos potencias de base racional y ver, según su exponente también, si ambas expresiones valen lo mismo, coinciden, o sea, son equivalentes, valen exactamente lo mismo, o si cuál de ellas sería mayor o menor. ¿Ya? Veamos. Primer caso, tenemos un noveno elevado a 0 y 1,5 elevado a 0. ¿Cuánto vale un noveno elevado a 0? ¿Cuánto vale eso? Un noveno elevado a 0. Si ven las propiedades, está hablando de la propiedad 6, porque está hablando que está algo que no es 0 elevado a 0. Cuando eso ocurre, siempre nos da 1. Así que esto vale 1, esto también, porque es una potencia de base distinta de 0, elevado a 0, nos da que esto vale 1. Por ende, ambas expresiones son iguales. ¿Bien? ¿Se ven? Ambas son iguales. Se refiere a esto así de sencillo. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Fíjense bien, comparemos las dos potencias. Si se dan cuenta, ambas tienen algo igual. Y no me refiero al 3 y el 2, porque aquí es 3,2 y estos 2 tercios. ¿Está? Son las mismas cifras, pero usadas de distinta manera. Tenemos que el exponente es el mismo en ambas potencias. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, cuando tengo que el exponente es el mismo, lo que debo hacer es comparar las bases. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer aquí una aclaración. Por aquí, en el siguiente pasa lo mismo. También tengo que los exponentes son iguales. Pero aquí tengo exponentes positivos y aquí tengo exponentes negativos. ¿Se hace igual? ¿El criterio es el mismo en cada caso? No es tan así. Aquí, para que después en el Instagram no haya dudas, ese es el ejemplo que viene ahí. ¿Qué hacer entonces? Cuando los exponentes son iguales, tengo que analizar las bases. Y entre mayor sea la base, mayor es la potencia. Pero, eso aplica solo y exclusivamente cuando los exponentes son positivos. ¿Ya? Ahí es cuando la relación es directa. ¿En qué? Al tener dos potencias de exponente positivo y distinta base, entre mayor sea la base, mayor es el resultado, es el valor de la potencia. Pero si el exponente es negativo, la cosa cambia. Ya voy a llegar a esto. ¿Ya? Entonces, poner aquí, como aclaración, al tener, o mejor dicho, al comparar potencias
de igual exponente se analizan las bases. Ah, detalle. Sí, lo dije recién y no lo escribo. Igual exponente positivo. Se lo escribí con rojo. Debe ser positivo. Positivo se tiene que es mayor la potencia con la mayor base. ¿Ya? Entonces, teniendo esa aclaración, esa idea, ahí la pizarra en mente, ¿se alcanza a leer? Creo que sí. Sí, se alcanza a leer, no, no está muy grande, pero se alcanza a leer. Debemos analizar entonces qué base es mayor. Tenemos 3,2, son 3 enteros con 2 decimales, ¿ya? Con 2, sí, con 2 décimos, 3 enteros. Y acá, 2 dividido en 3. Fíjense bien que en este caso, el numerador es bastante más pequeño, tampoco tanto, pero es más pequeño que el denominador. Si uno divide eso, ¿no? ¿Cuánto a la rápida? ¿Cuánto nos daría aproximadamente? 1, algo, 2, algo, 0, algo, negativo. Si se dan cuenta, en este caso, al ser el numerador más pequeño que el denominador, eso siempre nos va a dar 0, algo, menor que 1, porque esto es más chico que una entera. Si esto fuera, por ejemplo, 3 partido 3, eso ya es 1. 4 partido en 3, 5 partido en 3, y así cualquier número que tenga un numerador, cualquier fracción que tenga un numerador mayor que el denominador, eso nos va a dar 1, algo, o más, ¿ya? Más que un entero. Pero esto siempre, al ser una fracción propia, por decirlo así, en donde el numerador es más pequeño que el denominador, eh, queda que esto siempre va a ser 0, algo. Por lo tanto, 3, algo sí o sí va a ser mayor que 0, algo. ¿Ya? Entonces ahora está la pregunta. ¿Qué signo se pone? Claramente no son iguales, entonces hay que usar el signo que decir que esto es mayor que esto, ¿ya? Porque la base es mayor, siendo que los exponentes son iguales, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo que es mayor? Pongo el símbolo mayor que. Estos ya son para, como ustedes ya los conocen, creo, los Pac-Man, ¿cierto? Y el Pac-Man siempre se va a querer comer al más grande. Siempre se come el mayor. Por lo tanto, el Pac-Man queda con la, comillas, boca abierta hacia la potencia con mayor base. Insisto, lo importante es que esto siempre va a estar comiéndose al valor más grande. ¿Ok? No sé si con esa idea queda claro, me imagino que sí. Otra forma de entenderlo es que siempre si te ofrece una flecha, siempre la punta va a estar apuntando al más chico. El más chico es el más agudo, por decirlo así. Es otra forma de entenderlo. Pero creo que con la idea del Pac-Man se entiende bien. ¿Ya? Así que me voy a quedar con eso. ¿Dudas hasta ahora? O sea que siempre este símbolo da problemas a la hora de saber hacia dónde va. Pero espero que con la idea de que el Pac-Man se come más grande, con esa frase va a quedar claro hacia dónde siempre va a haber que apuntar. ¿Alguna duda? Mientras sigo comiendo. Aparentemente no. Quedando lindo, vamos con esto. Fíjense bien. De primeras, hay que fijarse que el exponente es el mismo. Así que, nuevamente, analizaría las bases. Aquí no es tan directo como el anterior, porque tengo 4,5, que es mayor que 1, y 9 partido en 2, que también me va a dar mayor que 1. Entonces, lo que me queda hacer es, dado que los exponentes son iguales, analizo las bases, que no se ven, al menos de primeras, tan iguales, y transformaría la fracción en decimal.
Recuerden que algunos de los mencionamos que se hace más fácil el transformar o comparar a 2, transformar esto en decimal. Así que lo resuelvo. 9 dividido en 2 es lo mismo que el 2 en el 9 cabe 4 veces. Le pongo la coma. 2 por 4 es 8. Hago la resta. Con la tapa. Hago la resta. Nos queda aquí 1. Le pongo la coma. Le puse el 0. El 2 en el 10. 5 veces. 4,5. Por ende, uy, se desenfocó completamente. Un segundo. Enfócate. ¿Y sí? No sé si fue el internet. Se pegó una patinera en internet. A ver si vuelve. Que sin ti la clase se me va. Ahí está de a poco haciéndose un poco más nítido. Me estoy engañando. Porque esto está grabando bien. O sea, se está enfocando bien. El teléfono. Creo que es el internet el que guateó. Bueno, ojalá vuelva pronto. Ahí ya se está haciendo un poco más nítido. Bueno, para terminar entonces, como la base finalmente era igual, tenemos igual base, igual exponente. Por lo tanto, ambas expresiones son equivalentes. Valen igual. ¿Ya? Eso por esta primera tanda. Voy a dejar de grabar. Respaldo una vez más la lista. Y pueden irse a recreo.